Danos siempre de tu palabra y ayúdanos a aplicarla para nuestra vida y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra. Orando en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentarse y nos mantenemos en el Salmo 22. Salmo 22. Nuestra meditación esta mañana proviene de este salmo que ya hemos leído. El Salmo 22 que ya hemos leído. Y es un salmo que nos lleva al corazón mismo del mensaje del Evangelio. Ahora sabemos por las cartas de Pablo define el Evangelio como la muerte de Cristo, que murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. ¿Verdad? Y esas dos verdades salientes definen el Evangelio mismo de la gracia salvadora. Y son estas dos verdades, son hacia estas dos verdades donde vamos a dirigir nuestra atención esta mañana. ¿Verdad? Hoy nos estamos preparando para venir a la mesa del Señor, para venir a la cena del Señor, y lo que esto significa y lo que esto implica. Y cuando leemos el Salmo 22, ¿verdad? No creo que ningún cristiano, ¿verdad? Independientemente del grado de su percepción espiritual, puede llegar al Salmo 22 sin ser confrontado, sin ver la cruz, sin ver la crucifixión. Por algo se le llama al Salmo 22 el Salmo de la crucifixión, el Salmo de la cruz. De hecho, cuando leemos el Salmo 22, es como si hubiera sido escrito por un testigo de la cruz, por todos los detalles y todas las descripciones que se nos dan. Es como si alguien estuviera allí a los pies de Cristo viendo sus sufrimientos y estuviera entonces escribiendo, pero sabemos que no. Sabemos que fue escrito muchos años antes. Pero el Salmo 22 es uno de esos lugares de la Biblia donde deberíamos quitar nuestros zapatos, porque ciertamente estamos en terreno santo. Es uno de esos pasajes que como predicador, en algunos aspectos es fácil de predicar, pero sin embargo es un texto que también es difícil de predicar porque es imposible de alcanzar las alturas de este salmo, de todo lo que dice. Es imposible sondear las profundidades de su significado. Pero esta mañana quiero que veamos así como un panorama. Quiero que veamos lo que podamos de Cristo y confiar que por la gracia de Dios podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Verdad? Nos estamos preparando, como dije, para venir a la mesa del Señor, donde es un tiempo y un enfoque de autoexamen, ¿verdad? Como leímos en la Confesión de Westminster, donde debemos de examinarnos y donde eso es bueno, donde debemos de confesar nuestros pecados para no venir a la mesa de manera indigna, pero el autoexamen nunca debe terminar en uno mismo. Siempre debe de dirigirnos al mismo Señor Jesucristo. Así que esto sea de ayuda, ¿verdad? Mientras anticipan venir a la mesa esta mañana. Lo que vamos a ver es un texto que revela tanto los sufrimientos de Cristo como la gloria que habría de seguir. Ahora el apóstol Pedro nos dice que ese era el tema de los profetas del Antiguo Testamento, que ese era el tema de los poetas del Antiguo Testamento, los sufrimientos de Cristo y la gloria que habría de seguir. Y este texto, el Salmo 22, nos lleva al sufrimiento de Cristo, pero también nos lleva al gozo de la resurrección de Cristo. Así que en este Salmo tenemos, como vamos a ver, una transición de la oscura noche de aflicción que da paso a un día de esperanza lleno de gloria y lleno de alegría. La primera parte de este Salmo es tristeza, es muerte, es oscuridad, pero transita hacia la gloria. Y esas son las dos verdades principales en las que quiero centrar nuestra meditación esta mañana. Así que, en primer lugar, punto número 1, vamos a ver la sombra de la tristeza. La sombra de la tristeza. ¿Verdad? Aquí tenemos
el sufrimiento del Señor Jesús. Y hay tres partes principales del manto de oscuridad que vemos aquí. ¿Verdad? En primer lugar, en este punto número 1, tenemos la tristeza de la soledad. La tristeza de la soledad. El Salmo comienza con la cuarta frase, lo que conocemos como la cuarta frase de Cristo en la cruz. Ya sabemos que conocemos 6 frases de Cristo en la cruz. Esta es la cuarta, en donde Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Verdad? Y debo de entender que, si bien esa es la única referencia audible que tenemos de la cruz, me atrevo a decir que todo el Salmo 22 es lo que Cristo habría pensado mientras estaba colgado en esa cruz. ¿Verdad? Pero comienza con ese grito de abandono. Cristo comienza con ese grito de desamparo. ¿Verdad? Supongo que en la oscuridad de nuestro día, cuando entramos a esas duras providencias que nos da Dios de vez en cuando, sentimos que Dios que nos abandona. ¿Verdad? Nos sentimos solos cuando sufrimos, nos sentimos solos cuando estamos sufriendo. Momentos en los que sentimos que estamos completamente solos. Pero en nuestros momentos en los que nos sentimos solos, ¿verdad? Es solamente un sentimiento. Porque Dios ha prometido en su palabra, Dios ha prometido a su pueblo que nunca nos desamparará. Que Dios nunca nos va a abandonar. Así que ese sentimiento de desamparo, ese sentimiento de abandono, para nosotros nunca es real. Dios siempre está con nosotros. Dios nunca nos abandona. Dios siempre está cerca de su pueblo, aun cuando nosotros no lo sintamos. Sin embargo, aquí en nuestro texto sí hay un abandono real. Sí hay un desamparo real. Y no podemos empezar a comprender el significado de este clamor. No podemos empezar a comprender el significado de este grito. Recuerden que esto fue justo. Recuerden que fue justo en la víspera de la crucifixión en Juan capítulo 17, cuando el Señor dijo al Padre, me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? El Padre ha amado al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Siempre ha habido una comunión. Y ahora, esa comunión eternamente familiar se había ido. ¿Verdad? El sentido y la experiencia de ese amor eterno ahora estaban oscurecidos, mientras Jesús experimenta este sentido de abandono, este sentido de desamparo. ¿Verdad? Lo que leemos en el versículo 1 es dolor físico, es dolor mental, es un abandono. Y como dije, no podemos comenzar a entender esto, cómo es que el Padre y el Hijo se separan. ¿Verdad? No podemos explicar la plenitud y la profundidad de esa declaración. Pero hay un abandono real, un abandono que parecía ser permanente. ¿Verdad? Si continuamos en el versículo 2, dice, Dios mío, clamo de día, pero no respondes. Y de noche, pero no hay descanso para mí. Ahora vemos un clamor continuo de nuestro Señor Jesucristo, un clamor constante, un clamor ininterrumpido, día y noche, hacía saber sus peticiones. Tenemos un desamparo que parecía ser permanente. Y sabemos nuevamente por la historia, por los evangelios, que solamente fueron 6 horas. 6 horas increíbles que Jesús estuvo sufriendo allí en esa cruz. Pero 6 horas que para Jesús parecían una eternidad. 3 horas de luz, de día, y 3 horas de oscuridad. Y en esas 3 horas de oscuridad, desde la 6ª hora hasta la 9ª hora, lo que había era silencio. Pero al final de esas horas, ¿verdad?, perforando ya la oscuridad, estaba este clamor increíble que decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta está en el versículo 3.
El versículo 3 nos da la respuesta, que dice, pero tú eres santo. Tú eres santo. ¿Verdad? La santidad de Dios nos lleva al mismo centro de la cruz. Responder a esta pregunta de por qué Dios abandonó a Cristo nos lleva al corazón mismo, al núcleo de la obra de la expiación. ¿Verdad? Sabemos que la santidad de Dios hace que sea imposible que Él ignore el pecado. ¿Verdad? ¿Cómo puede un Dios santo, cómo puede un Dios santo perdonar el pecado? Y la cruz se convierte en la solución de ese dilema. La cruz es la solución a ese dilema de cómo un Dios santo, que no pasa por alto el pecado, puede perdonar los pecados y al mismo tiempo permanecer fiel a su propia santidad. Y pues, aunque Cristo mismo era puro, aunque Cristo mismo era intachable, era sin mancha, ¿verdad? Aunque Cristo nunca fue un pecador, ni siquiera en la cruz Cristo fue un pecador, sin embargo, la culpa de su pueblo, la iniquidad de su pueblo, Dios la transfirió, la imputó, como decimos, a Él. Y Dios consideró a Jesús en la cruz porque todos los pecados de su pueblo ahora estaban cargados a nuestro Señor Jesucristo. Y lo consideró culpable. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Nuestro pecado fue entonces atribuido a Cristo y su justicia fue cargada al creyente. Por eso cuando miramos la cruz, cuando leemos sobre la cruz, cuando cantamos sobre la cruz, cuando leemos el Salmo 22, cuando leemos los evangelios, debemos de sentirnos conmovidos, ¿verdad? Debemos sentirnos conmovidos por lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Si podemos llegar a la cruz de Cristo y no ser conmovidos en nuestros corazones por lo que leemos, por lo que vemos, ¿verdad? La cruz debería de conmover nuestros corazones. Esa sangre que fue derramada, la obra de Cristo en la cruz para apaciguar la ira de Dios contra los pecados de su pueblo, esa obra hacia Dios en la expiación, por la cual la justicia fue satisfecha y la ira de Dios fue apaciguada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Santo Dios, que perdona los pecados de su pueblo solo porque los pecados de su pueblo han sido puestos sobre nuestro Señor Jesucristo y Él fue quien llevó el castigo que tú y yo merecíamos. Tú eres santo. Tú eres santo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos en esos primeros versículos es un abandono que era necesario. Un abandono que era necesario para el perdón de nuestros pecados. Pero un abandono que fue aceptado por Cristo como la voluntad divina. Ahora se puede ver eso, por ejemplo, en los versículos 4 y 5, cuando Cristo hace un recuento de la fidelidad de Dios al ayudar a los padres, al ayudar a aquellos que confiaron en Él, ¿verdad? Versículos 4 y 5 dicen, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Verdad? Aquí Cristo comprende bien la capacidad de Dios que tiene para librarlo, ¿verdad? Dios podía librarlo. Dios podría haberlo sacado de la cruz. Pero la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones pasadas demostró la capacidad de Dios para venir en ayuda y en socorro de su pueblo. Pero ahora, aquí está su Hijo, sin ayuda, abandonado, desamparado, que podría haber llamado a 10,000 ángeles para liberarlo. Podría haber bajado él mismo de esa cruz, pero no. ¿Verdad? Cristo no fue una víctima, sino que de manera voluntaria se ofreció para redimir a su pueblo en la eternidad. ¿Verdad? Él entendía que era lo que se había establecido en esa obra de redención. ¿Verdad? Se ha dicho que no fueron los clavos los que mantuvieron a Cristo en la cruz, sino fue su amor por su pueblo. ¿Verdad? Su amor por su pueblo.
Pero siempre me asombra esa declaración en Hebreos capítulo 12 cuando dice: Cristo, por el gozo puesto delante de él, soportó los sufrimientos de la cruz. Por el gozo puesto delante de él. ¿Y cuál es ese gozo? ¿Cuál fue el gozo que estaba delante de Jesús mientras sufría en la cruz? Bueno, el gozo de su pueblo. El gozo que era de redimir a su propio pueblo por toda la eternidad. Recuerden esa declaración en Isaías 53, versículo 10, que dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El gozo puesto delante de él era ese linaje, esa descendencia, era su pueblo siendo perdonado por los pecados, siendo redimido de sus pecados. Entonces vemos en esos primeros versículos a Jesús en la cruz, en medio de su sufrimiento, en medio de su agonía, recordándose también de la fidelidad de Dios. Y en medio de eso que no podemos comenzar a entender ni a describir tanto el sufrimiento, pero también el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Él podría haber descendido, pero no. Este era el precio que debía ser pagado. Y nadie podía quitarle su vida, él debía de ofrecerla voluntariamente. Y lo hizo. Cada paso que dio en esos 30 y tantos años de su vida aquí en la tierra, aquí en este planeta, lo llevó directamente desde el pesebre hasta el Calvario, aceptando este sufrimiento como la voluntad de Dios. Y ahora en los versículos 6 al 10 tenemos la tristeza del reproche. Y mientras leemos estos versículos del 6 al 10, casi cada palabra la vemos, por ejemplo, en Isaías 53, que describe la misma escena por el profeta Isaías. El versículo 6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Verdad? Cuando preguntamos qué es un gusano, ¿quién se alegra por ver un gusano? No, ¿verdad? Queremos aplastarlo. Queremos que eliminarlo, algo que es asqueroso, algo que es desagradable a la vista. Y así eran como veían a Jesús. Aquello que es asqueroso, algo que uno quiere aplastar cuando lo vemos. Y eso es lo que Cristo se describió como un gusano. El pecado estaba echado sobre él. Un oprobio, despreciado. La palabra despreciado es la misma que se usa, por ejemplo, cuando Esaú rechazó su primogenitura. Consideró que la primogenitura era algo insignificante. La consideró como algo sin importancia, algo de ningún valor para él. Y así fue como aquellos que miraban a Cristo lo despreciaban, lo escupían, ¿verdad? Lo consideraban como nadie. Apenas valía un pensamiento, no valía nada. Lo consideraban como alguien sin valor mientras estaba allí en la cruz. Y cuando pensamos en esto, cuando meditamos en estas cosas, vemos las profundidades de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Las profundidades de su humildad. ¿Verdad? Él fue objeto de burlas. Versículo 7, que dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. No es que tanto confía en Dios. Y se burlaban de él. Las burlas allí entre las multitudes, ¿verdad? Si leemos Lucas capítulo 23, allí tienen una descripción más gráfica de las diferentes reacciones hacia Jesús en la cruz. Allí verán a los espectadores y verán a los gobernantes religiosos burlándose de Dios. Verán a los soldados y cómo se burlaban y se mofaban del Hijo de Dios. Le hacían muecas a Cristo. Meneaban sus cabezas con asombro, burlándose, sacando la lengua, enseñando los dientes, exponiendo el rugido de sus bocas.
Todos los espectadores que pasaban por la cruz se burlaban de él. Miraban a ese gusano en la cruz, burlándose de él. ¿No es ese Jesús? ¿No es ese el que nosotros escuchamos predicar? ¿No es ese el que hizo milagros? Porque está allí Jesús. Y estaban los gobernantes religiosos, aquellos que habían debatido sobre las enseñanzas de Cristo, aquellos que se habían conspirado para llevarlo a ese lugar. Estaban allí también los soldados romanos, que no tenían idea de quién era Jesús, pero que probablemente tomaban su señal de esa inscripción sobre la cruz que decía el Rey de los Judíos, y se burlaban de eso. Miren el Rey de los Judíos. Y añadían su propia burla, su propia mofa. Cuando se burlan de nosotros, es verdad que duele, verdad que nos duele. Aquí se están burlando del Hijo de Dios. Palabras hirientes, palabras verbales, visibles, que se dirigieron hacia Jesús, interrumpiendo sus sufrimientos físicos con estas burlas hirientes dirigidas hacia Él. ¿Verdad? Y eso nos muestra un gran contraste, ¿verdad? En la eternidad, en el cielo, antes de la encarnación, nuestro Señor en el cielo, lo único que oía de los ángeles era santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Era lo único que lo oía. De parte de los ángeles. De parte de los ejércitos celestiales. Habiendo escuchado en la eternidad ese coro angelical, ahora, sujeto a las burlas de pecadores insignificantes. ¿Verdad? Qué contraste tan grande. Qué reacción tan diferente. Y esto nos recuerda de que como uno responde a la cruz, cómo uno responde a la cruz es la diferencia entre la vida y la muerte. La respuesta a la cruz, al Evangelio, es la diferencia entre el cielo y el infierno. ¿Verdad? Aquí estaban aquellos que se burlaban. ¿Verdad? La pregunta es para nosotros, ¿cómo vemos la cruz de Jesús? ¿Verdad? ¿Es algo, que indiferente o nos conmueve? ¿Verdad? Y hoy tenemos la oportunidad con estos signos visibles aquí, estos signos que apelan a nuestros sentidos, ¿verdad? Al gusto, al tacto, algo que podemos probar, algo que ha sido diseñado por Dios para confrontarnos con la obra de la cruz y el mismo Jesús. ¿Verdad? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra reacción hacia la cruz de Cristo? El texto nos dice entonces que fue despreciado, pero a través de todo, nuestro Señor permaneció fiel. ¿Verdad? Hoy estudiamos algunos de los mártires en la escuela dominical y cómo esos mártires se permanecieron fiel. Pero no hay mayor ejemplo de fidelidad que nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se ve en los versículos 9 en adelante. Desde el comienzo de su vida, incluso en el vientre de su madre, Jesús vivió en fidelidad. En fidelidad, ¿verdad? Versículo 9 dice, pero tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando en los pechos de mi madre. ¿Verdad? Siempre el Señor fue la esperanza desde antes de nacer. Siempre Él supo que Dios era su Dios desde ese momento. Por eso Él dice en el versículo 11, no te alejes de mí. No te alejes de mí, ¿verdad? Su vida estuvo marcada siempre por una confianza constante, incluso en los momentos más difíciles, como en la cruz. Aun cuando nuestro Señor pudo sentir que esa comunión con Dios se interrumpía, Él permaneció fiel. Aquí vemos su fe inquebrantable, su confianza en lugar de la nuestra, experimentando estos sufrimientos. Su vida, entregada por otros, entregada por pecadores, llegando a su culminación en una muerte también vicaria y victoriosa. ¿Verdad? En los versículos ahora 12 al 18, los versículos 12 al 18 tenemos el reproche de la agonía, el cual era personal y física, ¿verdad? Sus
Sus perseguidores eran feroces. Sus perseguidores eran feroces. Aquí la multitud vemos cómo se describe en términos bestiales, pero eran humanos, ¿verdad? El versículo 12 dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Vean las descripciones de lo que estaban allí, de las personas. Toros robustos, vigorosos, rodeándolo. Los leones, bestias intimidantes. Versículo 13. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Versículo 16 lo describe como perros. Perros callejeros, medio hambrientos, esos perros salvajes que rondaban las calles, ¿verdad? Esas criaturas mezquinas que circundaban buscando un lugar para atacar. Luego dice, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Verdad? Horadar, perforar mis manos y mis pies. Entonces vemos todas las descripciones, bueyes salvajes, cuernos de búfalos, toros salvajes. Todas esas imágenes pintan a la multitud como bestias delante de él. ¿Verdad? Un tormento físico que era intenso. ¿Qué pasa si te encuentras en medio de toros salvajes, de leones? Un tormento físico que era intenso. Versículo 14 nos describe su sufrimiento y dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. ¡Wow! ¿Verdad? Cada aliento era agotador, sus huesos estaban dislocados, su corazón se derretía. Versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Verdad? Horadaron, perforaron mis manos y mis pies, versículo 16. Y también estaba empobrecido. Luego dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y cuando leemos todas estas descripciones, cuando leemos todas estas cosas, ¿verdad? No necesitamos un gran conocimiento bíblico para ver cuán expresivas son estas cosas que nos llevan a la cruz. Cómo estas cosas se describen en los evangelios. ¿Verdad? David, el mismo David que es el autor de este salmo, el profeta de este salmo, no sabía lo que estaba escribiendo. No tenía idea de lo que era una cruz romana. No tenía conocimiento de lo que era la naturaleza de esa ejecución, lo que ahora conocemos como la cruz romana. Pero cuando leemos el Salmo 22, escrito muchos años antes, aquí tenemos la precisión en los detalles de la profecía profética que nos lleva a esa cruz. ¿Verdad? Empobrecido. ¿Verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios en su gracia, Él les proveyó vestiduras para cubrirse. Pero aquí no, aquí fue desprovisto de sus vestiduras. El Hijo de Dios estaba desprovisto incluso de esa gracia de Dios. Y mientras estaba allí en esa cruz, sufriendo en agonía por nuestros pecados. Pero ahora tenemos una transición ahora hacia la esperanza, ya no en agonía, sino una transición hacia la esperanza. Mira cómo empieza el versículo 19. Pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme, libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro, sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. ¿Verdad? En la mente de Cristo, incluso en la cruz, ahora está esta transición, ¿verdad? Dándose cuenta de que sus oraciones nunca van a quedar sin respuesta, nunca quedarían sin respuesta. Y ahora vemos la transición de la tristeza a la gloria, de la sombra de la tristeza, que fue el punto número 1, al punto número 2, al canto de la gloria. Al canto de la gloria. El versículo 22 dice,
Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿Verdad? Escuchen aquí la gloria del gozo. ¿Verdad? Los sufrimientos aquí ahora se han convertido en triunfo. Ahora tenemos una unión de alabanza entre Cristo y sus hermanos. ¿Verdad? Y esto se cita, sabemos que se cita en Hebreos capítulo 2, versículo 12. Aquí tenemos ahora un gozo comunitario. ¿Verdad? Te alabaré en medio de la congregación, en medio de mis hermanos. ¿Qué nos habla de esto? De la resurrección. Que después de la muerte vendría vida. Hay vida después de la muerte. Ahora está esta exaltación del Señor Jesús experimentada en la vida de su pueblo. ¿Verdad? Jesús sabía desde el principio que habría vida después de la muerte. Solamente piensa en el Salmo 16, por ejemplo, que de principio a fin es un salmo mesiánico, un salmo donde Jesús dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y sabiendo que la resurrección era el evento seguro después de su muerte, Cristo ahora habla con gozo, casi, ¿verdad?, con victoria. En el versículo 25 y 26 dice, de ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. ¡Wow! Después de tales agonías, después de tanto sufrimiento, tenemos victoria aquí. Tenemos la gloria de la vida. Tenemos la alabanza de Cristo ahora en la gran congregación. Sus votos dice que serán pagados delante de los que temen al Señor. Nos dice que los humildes, que los pobres serán alimentados y serán satisfechos. Aquellos que participen de Jesús tendrán vida, una vida garantizada. ¿Verdad? Cuando habla de que los humildes comerán y se saciarán. Van a participar de lo mismo que Jesús, de su vida eterna. El versículo 26 dice, viva para siempre el corazón de ustedes. ¿Y qué habla de eso? De vida eterna. No simplemente de una existencia prolongada, sino de vida en abundancia. Una vida llena de gozo y una vida llena de satisfacción. Versículo 27 y 28. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna a las naciones. ¡Wow! ¿Verdad? Parte de la exaltación de Cristo es que cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Verdad? Lo que nos dice Filipenses capítulo 2, lo vemos también en el Salmo 22. Todas las naciones, todos los pueblos, de una manera u otra, llegarán a reconocerlo y a adorarlo. Todas las naciones. Algunos lo harán voluntariamente en esta vida, otros lo harán finalmente en el juicio, pero el reino pertenece al Señor. Y Él gobierna las naciones con justicia y con verdad. Y versículos 29 al 31 dice, todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. ¡Wow! Aquí vemos la gloria de la gracia extendida a todas las generaciones. Una descendencia le servirá. Un pueblo que aún no ha nacido oirá de sus obras. ¿Verdad? Si preguntamos, ¿estamos nosotros en la Biblia? ¿Nosotros estamos en la Biblia? Sí, aquí mismo. Un pueblo que aún no nacerá, lo adorará. Ese fuimos nosotros. Aquí estamos, somos partes de ese pueblo que ha de nacer, que había de nacer y escuchar esta palabra de gracia salvadora.
Versículo 31 dice, vendrán y anunciarán su justicia. ¡Wow! ¡Qué poderoso mensaje! ¿Verdad? ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Qué es lo que vendrán y van a anunciar? El Evangelio. Él lo hizo. Él lo hizo. Él lo hizo. Consumado es. ¿Verdad? Ese mensaje glorioso de la cruz, ese mensaje de la exaltación de Cristo. Entonces vemos como este salmo, en donde ni siquiera hemos empezado a verlo de manera profunda, nos lleva desde la sombra de la tristeza hacia la canción de la gloria. Este es un mensaje para nuestra meditación, ¿verdad? Mientras anticipamos la mesa del Señor. Y hoy cuando te presentes a esta mesa, ¿verdad? Una mesa que puede ser simple, ¿verdad? Una mesa sencilla, con elementos sencillos, un pan, el vino, nada que extravagante, pero con mucho significado. Hoy al tomar el pan, meditan que este pan representa el cuerpo completo de Cristo, de que este pan representa su humanidad, representa la plenitud de su obediencia a la ley de Dios, pero también representa su cuerpo quebrantado en la cruz. Y hemos visto algo de ese quebrantamiento esta mañana en nuestro texto. Y cuando tomen la copa, mediten también, dejen que ese profundo color rojo del vino hable a sus corazones. Dejen que ese recordatorio visual de la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz cautive tu corazón. ¿Verdad? No son solamente meros símbolos. Hay una verdad espiritual que estos símbolos también proclaman. Es el evangelio visible. Recuerden que nuestro Señor dijo, esto fue hecho por ti. ¿Verdad? Si vienes hoy a la mesa como creyente, ven, como leímos en la Confesión de Westminster, ven con preparación en tu corazón. No como quien recibe un galardón por su fe, ¿verdad? Porque la Santa Cena no es un trofeo para los fuertes en la fe, sino es un medio de gracia para nutrir y fortalecer nuestra fe en las verdades del Evangelio. ¿Verdad? Cuando nos acerquemos hoy a la mesa, hazlo con un corazón examinado, confesando tus pecados con sinceridad. Pero no termines en ti, no te centres en ti. Dirige tu mente al único Salvador. Dirige tu mente al Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Él? Él dijo, haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. No para recordar nuestras culpas, sino para recordar su gracia. ¿Verdad? Este acto, este sacramento no es para afligirte, sino para levantarte en esperanza. Al contemplar al Jesús crucificado, al Jesús resucitado y al Jesús ahora reinando en los cielos. El Salmo 22 que hemos considerado hoy cumple con ese mismo propósito. El Salmo 22 dirige nuestros pensamientos a Jesús. Nos invita a reflexionar en el precio de nuestra redención y en el gozo de ser reconciliado con Dios. Por eso ahora, en unos momentos, al participar de la Santa Cena, van a tener la oportunidad de experimentar estas verdades de manera tangible. El pan, el vino, ordenados por el Señor mismo, nos han sido dados para reforzar nuestra fe. Son visibles, son palpables y nos llaman a recordar que el Evangelio no es solamente palabras, sino que el Evangelio es un sacrificio real y es un sacrificio suficiente para cada uno de nosotros. Así que el Señor prepare sus corazones en este instante para que se acerquen a su mesa con humildad, con gratitud, con hambre y con sed de justicia, con una fe renovada en la obra perfecta de Cristo, y que este tiempo sea un dulce recordatorio de su amor eterno y una oportunidad para encontrar consuelo y fortaleza en su gracia. Amén. Vamos a orar. Oh Señor nuestro Dios y eterno, venimos ante ti, Padre, con corazones humildes,
llenos de gratitud y reverencia. Esta mañana hemos escuchado tu palabra que nos señala a Cristo, ese varón de dolores que llevó nuestros pecados, aquel que cumplió perfectamente tu voluntad y cuya sangre preciosa fue derramada para nuestra redención. Gracias, Padre, por recordarnos nuevamente el sacrificio perfecto de nuestro Salvador. El Cordero sin mancha, quien sufrió en nuestro lugar y triunfó sobre el pecado y la muerte. Y ahora, Señor, al acercarnos a tu mesa, confesamos nuestras faltas y pecados. Reconocemos que no somos dignos en nosotros mismos de participar de estos símbolos sagrados. Pero venimos confiados en tu misericordia. Venimos revestidos de la justicia de Cristo, quien nos llama a recordar su muerte hasta que Él venga. Oh Padre, limpia nuestras conciencias de toda culpa, fortalece nuestra fe débil y renueva en nosotros un espíritu de gratitud. Te rogamos que uses este sacramento para edificar nuestras almas, que el pan y el vino sean para nosotros medios de gracia que nos llevan a recordar con profundidad y con gratitud el cuerpo quebrantado y la sangre derramada de nuestro Salvador. Ayúdanos a acercarnos con temor reverente, pero también con gozo, sabiendo que somos bienvenidos a esta mesa, no por nuestros méritos, sino por tu gracia abundante. Y Señor, mientras participamos, haznos recordar que somos un solo cuerpo en Cristo. Danos unidad como iglesia, danos amor los unos por los otros y un deseo ferviente de vivir para tu gloria. Permítenos, Señor, salir de aquí fortalecidos, con un testimonio renovado de tu gracia para nuestras vidas. Listos para proclamar allá afuera al Cristo crucificado y resucitado en cada ámbito de nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, por este momento, por tu presencia entre nosotros y por el privilegio de participar de esta cena en comunión contigo. Y que ahora todo lo que hagamos sea para la alabanza de tu nombre y para la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos, confiamos y esperamos. Amén.